Hola amigos, bienvenidos a este su programa La Letra Pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, la línea del tiempo y la salvación. Como ustedes sabrán, la tierra fue cimentada bajo eh, las leyes, mandamientos y estatutos. Adán y Eva fue la primera pareja que hubo. Ellos tuvieron eh, 5 hijos primero, 2 hombres, Caín y Abel, y 3 hijas. Caín mató a Abel y después de Abel volvió a Adán a tener un hijo y que se llamó Set. Ahora, fueron, eh, ellos nacieron bajo el conocimiento de la palabra, bajo el conocimiento de la ley, bajo el conocimiento de los mandamientos. Entonces ellos fueron enseñándole a sus hijos los mandamientos y fue trasladado de, oralmente a sus hijos, de generación en generación. Entonces, Seth, su hijo menor, el último hijo que tuvo un hijo que se llamó Enos. Enos era un gran predicador, tuvo varios hijos hasta llegar a la, tuvo varios hijos y nietos hasta llegar a la generación de Enoch. Enoch a los 65 años tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Enoch a los 365 años, Yahweh lo traslada a otro territorio, pero lo regresa al mismo territorio años después, para ir enseñando la palabra otra vez a su pueblo, y entonces le enseñó la palabra a su hijo Matusalén. Ahora, Enoch muere a los 905 años, muere Enoch. Enoch sí murió. La gente que piensa que Enoch no murió, Enoch sí murió. O que Enoch está en el cielo, no, Enoch murió. Ahora, Matusalén y a Noé, que es nieto de Enoch, que él les enseñó la palabra, Yahweh los llama y les dice que predique, porque Yahweh le ha dado 120 años a la tierra para que se arrepienta. Si no, iba a haber una gran inundación. Bueno, Noé y Matusalén se dedicaron a predicar todos estos 120 años. Muere Matusalén, como ustedes saben, murió a los 980 y pico de años. Ahora quedó Noé. Noé hace el arca en 5 años y la tierra es inundada. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados por los cuales Yahweh destruyó la tierra? Por la inmoralidad sexual, como la tenemos ahora, por los inventos científicos que había en esa época. Colocaban a parear a 2 animales de diferentes especies y salían razas extrañas, eh, por, por las plantaciones híbridas que hacían. Colocaban una planta con otra planta y las unían y salían una especie de frutas extrañas, porque había mucho aborto. En esa época las mujeres abortaban para mantener su figura, y por la corrupción de los políticos y la corrupción de los sacerdotes. Muchos de esos llamados hijos de Dios no eran ángeles que bajaron del cielo, sino que eran los sacerdotes, los Cohen de esa época, que predicaban la palabra. Les gustaba una mujer y se la quitaban a su marido a la fuerza, como ciertos hombres que dicen que el Espíritu Santo me ha dicho que su mujer tiene que dormir hoy conmigo. Algo así, parecido. Eso ocurría en esa época. Y fuera de eso, la corrupción política, donde los políticos eran ladrones, asesinos, criminales, drogadictos, igual que la misma cosa. No hay ninguna diferencia. Entonces Yahweh decide, al haber tanto pecado, lavar la tierra. Entonces, al único que vio justo fue a Noé. Eso está en capítulo 5, capítulo 6. En capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
dice en el 6. Y dijo luego Yahweh a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué significa justo? Justo es sinónimo de justicia. ¿Y qué justicia? Es la ley. Noé era un guardador de la ley, de los mandamientos y estatutos de Yahweh, que no estaban escritos, pero sí eran orales, eran transmitidos de generación en generación oralmente. La ley desde un principio existió. Entonces, por haber guardado la ley, Noé pudo entrar al nuevo mundo. Cuando terminó el diluvio, Noé encontró un nuevo mundo, un cielo nuevo, una tierra nueva y un arco iris, diciendo que Yahweh nunca más iba a inundar la tierra. Y ese fue el pacto que hizo Yahweh con Noé. Ahora, y su familia, todos venimos de ahí, de esa familia. Ahora, Noé tuvo 3 hijos, como sabemos, Sem, Can y Jafet. Vamos a hablar de Can. Can tuvo un bisnieto, o sea, fuera de los hijos y de los hijos y de los hijos, tuvo un bisnieto que se llamó Nimrod. Nimrod, un hombre guerrero, un hombre fuerte, cazador, hizo su imperio y creó el imperio babilónico. Creó diversidad de dioses, creó diversidad de ciudades y era un hombre poderoso. Sem tuvo varios hijos y en su descendencia este nombre me llamó la atención porque sucedió algo muy importante sobre la faz de la tierra. Se llamó Peleg. ¿Por qué se llamó Peleg? Porque en esa época la tierra se había inundado, pero antes que la tierra se inundara, la tierra era un solo continente. Por eso fue que se inundó, porque era un solo continente. Pero cuando nació Peleg, y Peleg significa fracción o división, la tierra se dividió. Entonces ahora la tierra aparecieron, se dividió y se formaron los diferentes continentes que hay ahora. Eso fue algo fuerte porque separarse la tierra debió haber sido algo muy fuerte en esa época. Entonces, por eso se llamó Peleg, porque nació en la época de que la tierra se dividió. Ahora, de Peleg, del linaje de Sem, tenemos a Taret. Taret era sacerdote o Cohen de Nimrod y tenía una diversidad de dioses. Para cada día tenía un dios y para cada mes tenía otro dios. Entonces, Nimrod tenía brujos también. Y los brujos le dijeron que iba a venir un hombre que iba a acabar con su imperio. Y sí, precisamente a Taret le nace a Abraham. Y ese día el día del nacimiento de Abraham, hubo una aparición, un evento muy, muy importante, que vinieron 4 estrellas de los puntos cardinales y se chocaron en el cielo en esa noche que nació Abraham. Y los brujos se dieron cuenta de eso y fueron y le dijeron a Nimrod. Y Nimrod le dijo a Taret que tenía que matar a su hijo y entregárselo. Taret no quería, y había una sirvienta que tenía un niño pequeño. Agarró Taret, mató a ese niño y se lo llevó a Nimrod y le dijo: aquí está mi hijo muerto. Entonces agarró a Abraham y lo escondió en una cueva. Cuando Abraham tenía 5 años, Taret llevó a Abraham a vivir a la casa de Noé y a la casa de Sem. Ahí el niño fue instruido en la ley de Yahweh. Cuando a los 40 o 50 años que regresa Abraham a la casa de su padre, ya él aborrece lo que hace su padre y decide marcharse antes de destruirle todos los dioses que tenía en sus altares. Nimrod lo iba a matar por eso, y
decidió huir Abraham, y en medio de esa huida se llevó a su esposa Sarai, que se llama Sara, y a su sobrino Lot, que Nimrod había matado a Harán, y también había intentado matar a Abraham. Bueno, entonces sale Abraham de la tierra y se va y forma y se llega, hace un pacto con Yahweh, donde Yahweh le dice que su pueblo será una generación, será como las estrellas del cielo, y a Abraham le nacen dos hijos, Ismael de la esclava y Isaac, el hijo de la promesa. Del hijo de la promesa, Isaac, le nace Jacob. Tuvo una lucha con Yahweh, Yahweh le cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, y José y Benjamín. Entonces estos hijos se llamaron la tribu de Israel. Fueron inmensos, y ellos caen esclavos en Egipto. Después que salen de Egipto, Yahweh hace un pacto con todos ellos para que ellos guarden sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Todos unísimos a una sola voz dijeron: sí, lo haremos. Entonces, ahí está. El pueblo se hace una nación grande en Canaán y hacen el primer pacto en el monte de Sinaí. Entonces, a lo que hacen ese pacto, a medida que van pasando los años, vienen las disputas entre ellos y se divide el pueblo. Se divide Benjamín con Judá, y se divide en Judá y en Israel. Judá, su capital es Jerusalén, y en Israel su capital es Samaria. Entonces, aquí están las 10 tribus y aquí está Judá dividida. Ahora, Judá cumple con la ley, ahí está el templo, los sacerdotes, los levitas están ahí, y Israel empieza, el rey Jeroboam empieza a levantar nuevos ídolos y a desviar el camino del pueblo de Israel, y llega el rey de Asiria, se toma Israel, se toma Samaria y invade a Israel, y a las personas de Israel las saca de ahí, las lleva para otro lugar y coloca gente idólatra a vivir en Samaria. Entonces, las tribus de Israel, las 10 tribus, desaparecieron. Algunos se unieron a Judá y se volvieron judíos, pero estas 10 tribus desaparecieron, perdieron su identidad. Entonces ahí es cuando viene el Mashiach a hacer el nuevo pacto. Ahí es cuando entra el Mashiach. Vamos a ver, ya escuchamos el primer pacto. El primer pacto que hacen es guardar la ley y los estatutos. Y ellos dicen: sí, lo haremos. Eso está en Éxodo 19. En Éxodo capítulo 19 está ellos. Ahora pues, si diréis a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardes mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, y sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis en un reino de Cohen, de gente santa, y estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces dijo todo el pueblo, dijo a una sola voz, respondieron, todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Eso fue lo que dijeron ellos.
Entonces Yahweh empieza a narrarle la ley y ellos obedecieron la ley. Ese fue el primer pacto. Entonces, ¿qué sucede? Ellos mismos quebrantaron la ley y se desviaron los de las 10 tribus y solamente Judá quedó cumpliendo. A buenas, a moches, como sea, la cumplían. Y fue la única que sobrevivió. Ahora, Yahweh dice, en su misericordia voy a hacer un nuevo pacto. En Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, sí, versos 31 en adelante. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, hablando del primer pacto. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, ese es el nuevo pacto. Guardar la ley. Es el mismo que el primero. El primero que era guardar la ley y el segundo guardar la ley. No hay ninguna diferencia entre los dos. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en donde yo echaba cabeza y me ponía a pensar, bueno, está llamando a las dos casas. Llama a la casa de Judá y llama a la casa de Israel y que va a ser un nuevo pacto. Pero dice, y llamaré a Israel y le daré mi ley en su mente y se la escribiré en su corazón. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué no hace lo mismo con Judá? Muy sencillo. ¿Por qué los judíos sí guardan la ley? El que no guarda la ley es Israel. Entonces, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Ahí está el nuevo pacto. El nuevo pacto lo está haciendo es con las casas perdidas de Israel, las personas que desaparecieron. Recuerda, aquí es donde viene la voz del Mashiach. El Mashiach dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. La gente piensa, ay, es que yo voy a ir al cielo y voy a tener un apartamento y voy a vivir en el cielo, en el apartamento, mientras pasa la tribulación. Ay, qué bobada tan grande, ¿no? Bájese de esa nube. Cuando el Mashiach dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, es porque no hay nadie en la casa de Rubén, no hay nadie en la casa de Simeón, no hay nadie en la casa de Leví, no hay nadie en la casa de Zabulón, no hay nadie en la casa de Isaacar, no hay nadie en la casa de Dan, no hay nadie en la casa de Gad, no hay nadie en la casa de Aser, de Neftalí, de José. Entonces, por eso es que el Mashiach dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. No es que van a ir al cielo. No, es que vamos a poblar esas casas que están vacías. Y todas nos vamos a unir a Judá. Ese es el nuevo pacto, es que nos ponga Yahweh la ley en la mente para que no se nos olvide la ley y ni en el corazón para tener temor de no quebrantarla. Entonces, eso lo dijo el Mashiach. Ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros creamos en el Mashiach? Uno le dice a Jesús que ese no es su nombre. Otros le dicen Yeshua que ese tampoco es su nombre. Empecemos por ahí. Identifiquemos al verdadero Mashiach. ¿Qué dice en Isaías 7:14? Vamos a leerlo para que no digan que yo estoy inventando.
Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, versos 14. Por tanto, Yahweh mismo dará una señal. He aquí, no es virgen, porque dice, virgen es otra palabra en hebreo, y dice, una señorita concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Significa Dios con nosotros? Mentira. Significa uno de nosotros, uno de nuestra gente, un judío más, no tiene nombre. El Mashiach no tiene nombre. No lo llamen Jesús, que eso no es. No lo llamen Yeshua, que eso tampoco es. Llámelo Emmanuel, si quieren. Pero Emmanuel significa uno de nosotros, un judío más. Entonces, ¿por qué creo en el Mashiach? Muy sencillo. Y sé que vino, pero de una manera diferente como creen los cristianos. Porque una vez estaba yo en la iglesia cristiana y el Mashiach dijo algo en su palabra. No lo dijo el pastor, solamente lo leí. Y para mí eso es hablar porque él fue el que lo dijo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O los profetas. Josué hasta Malaquías, la Taná, la Torá y la Taná. No penséis que he venido a abolir la Torá ni la Taná. No he venido, yo he venido es a cumplirla. Bueno, eso me puso a pensar. Dije, hombre, si él no vino a quitar la ley, vino a cumplirla, ¿cómo es que nosotros no cumplimos con la ley? Y que vivimos bajo la gracia. ¿Quién me explica esto? Nadie me explicaba eso. Nadie me explicaba eso. No, que murió, que somos salvos por gracia, que somos salvos por creer solamente en él. No. Entonces, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene mentiras, tiene contradicciones, tiene omisiones y le han puesto cosas extrañas en el Nuevo Testamento. Lo único que podemos confirmar del Nuevo Testamento es lo que cuadra con el Antiguo. Es cierto, pero lo que no cuadra con el Antiguo es falso. Así de sencillo. Ahora, el Mashiach era un hombre, nacido de una mujer normal, de una relación normal. ¿Cuál es la diferencia? Es que ese hombre era igual que Moisés. Es lo mismo que Moisés. A Moisés Yahweh lo escondió para que nadie encontrara su tumba. Y al Mashiach también. Vaya, mírenle la tumba al Mashiach. Hay una tumba vacía y colocaron un trapo para decir que esos son los trapos que envolvieron al Mashiach. Pura mentira, pura paja de la iglesia cristiana. Entonces, es la misma cosa. Mashiach hizo la misma labor de Moisés, porque Moisés rescató a su pueblo Israel de Egipto y nos rescató a nosotros de Egipto, que estábamos en el pecado. Entonces, es la misma cosa. Ahora Pablo dice cosas en la Biblia que dice y se contradice, pero vamos a ver las que dice que son ciertas. Voy a empezar por ahí. Para ir terminando, vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley.
Porque pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Muy sencillo. Si usted no se sabe la ley, ese es un problema para usted porque usted está pecando. Porque usted no sabe qué es el pecado. Que la ley es muy difícil. La gran mentira de la iglesia cristiana. La inventó la iglesia católica y todos los cristianos repiten como unos loros lo que dice su madre, la iglesia católica. Que eso lo inventó la iglesia católica. Entonces, vamos al capítulo de Mashiach cuando habla con el joven rico. Mateo 19. Mateo capítulo 19. Verso 17. Vamos a ver del 16. Dice, entonces vino un joven y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y le responde el Mashiach, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, todos se fijan en lo que hace el joven rico, mas no escuchan al Mashiach. No lo escuchan. ¿Qué le dijo el Mashiach? Guarda los mandamientos. No, el joven rico no pudo cumplir los mandamientos, porque los mandamientos son muy difíciles y manipulan la palabra, porque nada más muestran los 5 últimos mandamientos y nos muestran los 5 primeros. Los mandamientos son 10. Esta parte es manipulada. Tienen que mostrar los 10. Y dice, ay, el joven no pudo, yo tampoco puedo. Mentira, mentira. Porque los mandamientos es lo más fácil de cumplir. Lo que pasa es que los mandamientos van en contra de tu voluntad y de tus costumbres, que es diferente, pero es fácil. Los mandamientos es lo fácil de cumplir. Entonces nos engañan diciendo que los mandamientos son difíciles, que aquel que cumpla los mandamientos son perfectos. Nadie es perfecto en este mundo, mi amigo. Nadie es perfecto. Lo único que nos hace los mandamientos es que nos impide, si nos lo sabemos, nos evita pecar. El que se sabe la ley no es que sea perfecto, tiende a menos pecar, que es diferente, porque el que quebranta la ley está en pecado. Y si usted no se sabe la ley, usted está pecando. Porque lo que usted haga le parece bueno, pero a los ojos de Yahweh no está bien. Así es sencillo. Ahora, veamos qué dice Pablo ahora sí, acerca de la ley. Entonces, en una dice, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué mentira tan grande. Entonces, solamente en el nombre de Jesús somos salvos. Bueno, ¿en el nombre de quién? ¿De un falso Dios llamado Jesús? Ok, usted va a ser salvo, sí. No le voy a decir que vaya al infierno porque va a ir al infierno porque el infierno no existe, mi amigo. Pero, ¿qué dijo Pablo? Si vamos a Romanos, no me voy a extender ya, los quiero dejar tranquilos. Vamos a Romanos. En Romanos voy a darle el último verso, porque él dice la ley es santa, es buena, es perfecta. El mismo Pablo cuando dice que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces hay una contradicción con esto. Ahora vamos a ver en Romanos, donde él mismo hace una pregunta y él mismo se responde. Y se la dejo ahí, para que Yahweh lo bendiga y usted analice, piense lo que yo estoy diciendo. No lo digo por vanagloria, lo digo para que usted sea salvo, porque dentro de poco la tierra va a ser destruida y aquel que guarde la ley y los mandamientos va a ser salvo. Ese es el arca. Ya no hay una arca. No va a venir nadie del cielo a salvarnos. Eso va a ser un escudo para usted. Diga lo que dice, vamos a Romanos 3, versos 31. Dice, luego, él mismo se hace la pregunta, luego por la fe invalidaremos la ley. Y él mismo se responde, en ninguna manera,
sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿dónde está eso que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? Cuando el mismo Pablo dice que confirma la ley, que la ley no ha sido invalidada. Mis queridos amigos, lo que más deseo en esta vida es predicarles y decirles que guarden la ley, que ahí es donde está la salvación, porque la ley te hace santo. La ley es santa, pura y perfecta. Yahweh los bendiga.